Buenas noches. Estamos viendo una iglesia para el Señor. Y siendo esa iglesia para el Señor, es aquella que sabe para qué sirve la iglesia. Muchos durante todo este tiempo se han venido preguntando, ¿para qué? ¿Para qué la reunión? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué la iglesia? Y muchas veces no sabemos que bíblicamente la iglesia es una congregación. Es ese cuerpo visible, local. Y debemos entender que como iglesia nos enfocamos en cosas fundamentales. Y dentro de esas cosas fundamentales y básicas está el seguir a Cristo. Y entonces estamos hablando de seguir a Cristo por medio de las Escrituras. ¿Y dónde se aprende las Escrituras? En la reunión de los santos. Por eso debemos tener en cuenta que así como la palabra de Dios es nuestra luz diaria, así también debe ser Cristo fundamental y aprender de Él. Y se va al templo a aprender del Señor. Alguien me decía, pastor, es que yo voy al templo a buscar a Dios. A buscar a Dios lo puedes buscar en cualquier parte. Y lo debemos buscar en cualquier parte. Y durante todo este tiempo el Señor nos llevó a casa para que lo siguiéramos buscando. Porque muchos habían idolatrado el templo. Y se les había olvidado la iglesia. Por eso debemos tener en cuenta que Cristo proclamó que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él también dijo que Él ha venido para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y yo estoy caminando sobre Juan 10:10. Por eso cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y no se puede concebir a Cristo sin un cuerpo y a un cuerpo sin Cristo. Porque Cristo nos habló que todo era unidad. Por lo tanto, estamos hablando de la unidad de todos como iglesia. Y entonces ahí tendríamos que ver la responsabilidad que tiene la iglesia, y es la de enseñar, de educar en la fe, la de proclamar la salvación. Y esa proclamación ha pasado de mano en mano, de labios en labios, de tiempo en tiempo, de profeta en profeta, de sacerdote en sacerdote, de letrado en letrado. Y fue en esa plenitud en la que Jesús encomienda finalmente a sus discípulos para que en el tiempo siguiera este ejercicio. Por lo tanto, es una tarea que Jesús le ha puesto a la iglesia. Ahora, no le ha impuesto, le ha puesto, que es diferente. Porque es una tarea que se hace con amor, no con imposición. Y es una tarea que nunca termina. Es una tarea que debe seguir hasta que Él vuelva. Y por eso Él confía a nosotros como humanos, pero somos unos humanos que le amamos esa responsabilidad de la hermosa esperanza, de ese mensaje de salvación.
Y el Señor se ha valido de cada fragilidad humana, de cada uno de nosotros, para manifestar su poder, para constatar que lo que se construye no es simple proyecto de hombres, es el proyecto del Señor. Por lo tanto, tú y yo y todos tenemos una tarea grande para responderle al Señor. Y el Señor no está mirando límites, no está mirando edad, espacio, tiempo, falta de elocuencia, no, nada de esas cosas. Nosotros por naturaleza no queremos andar en la luz de Cristo, es algo propio de nosotros. Y si no, miremos Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, tú y yo podemos andar en la luz. Y entonces cuando nosotros miramos hacia la iglesia, hacia esa reunión de santos, pues entonces lo primero que vemos es que sirve para que Dios reciba la gloria. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dijo Pablo. ¿En dónde recibe gloria? En la iglesia. Pero también tenemos que entender que la sabiduría de Dios se da a conocer en la iglesia. Efesios 3:10. Para que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y en tercer lugar, sirve para que la obra de Dios se cumpla por medio de su iglesia. Mateo 28, 18, 20. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero también sirve para que la verdad de Dios sea preservada. Primera de Timoteo 3:15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes somos columna y baluarte de la verdad? Nosotros como iglesia. ¿Y dónde nos fortalecemos? En la reunión de los santos. En quinto lugar, muy claramente dice la palabra que Cristo recibirá a la iglesia verdadera como su esposa. Segunda de Corintios 11:2. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y está hablando de la iglesia. No está hablando de denominación, está hablando de reunión. En sexto lugar, la iglesia sirve para alumbrar al mundo. Cristo declara que Él es la luz del mundo, que Él es la luz de la vida. Y entonces vemos que cada uno de nosotros hemos aprendido que después de la resurrección Él iba a establecer su iglesia como lumbrera para el mundo durante su ausencia. Mateo 16:18. Si yo soy del cuerpo de Cristo y tengo la luz de Cristo, pues yo qué tengo que hacer como iglesia? Alumbrar al mundo. Por eso es importante lo que yo como iglesia hago, pero para poder alumbrar tengo que caminar en ese cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y en séptimo lugar, la iglesia sirve para testificar de la verdad. Es que la iglesia no es un invento humano. No es que a alguien se le ocurrió hace muchos años. No. La iglesia es creación de Dios. Cristo la empezó.
Cristo la sigue edificando y la seguirá edificando. Y mire lo que dice la palabra del Señor. La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Cada iglesia auténtica tiene a Cristo por cabeza. Efesios 4:15, 5:23. Y promueve la verdad por medio de seguir las Escrituras. Todo esto es bíblico. Entonces, tenemos que tener claro. Porque también la iglesia sirve para proveer compañerismo sano y distinguido. Sí, es cierto, la gente nos dice que existe variedad de iglesias en el mundo. Algunos con autoridad bíblica, otros no sé. ¿Y por qué digo no sé? Porque muchos ya no están proveyendo esa edificación, el compañerismo, ese compañerismo que Dios diseñó para que todos tuviéramos, para que los que obedecemos la verdad pudiéramos disfrutar. Y entonces ahí tenemos que mirar, porque una iglesia bíblica se compone de creyentes que se han sumergido en el agua como señal de su arrepentimiento de pecado y de su fe en Jesús, que siguen las Escrituras, las escudriñan, las estudian, asisten a un discipulado, asisten a una escuela bíblica. Todo eso se hace en la iglesia. Cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a Hechos 2:42. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Una de las cosas claras es que la iglesia debe enseñar la doctrina bíblica. Porque tú y yo debemos ser arraigados en nuestra fe. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para que engañar e emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia está llamada a enseñar la doctrina bíblica. Y qué rico que nos podamos reunir y aprender de la Biblia. Pero también allá en Hechos 2:42 nos dice que la iglesia está para ser un lugar de compañerismo, para que tú y yo podamos convivir fraternalmente, honrándonos unos a otros. Y mire lo que dice Romanos 12:10, instruirse unos a otros. Romanos 15:14, ser benignos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4:32, animarse en unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, y lo más importante, amarse unos a otros. Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Son bases bíblicas para la labor de la iglesia. Pero también nos está diciendo que la iglesia debe ser un lugar donde como creyentes celebramos la cena del Señor. Recordamos la muerte de Cristo, su sangre derramada por nosotros, y nos alegramos en su resurrección. Primera de Corintios 11, 23, 26. Cuando Hechos 2:42 nos habla de partir el pan, nos está hablando de compartir, nos está hablando de comunión, nos está hablando de compañerismo, y todo ello debe ser promovido por la iglesia. Pero también Hechos 2:42 nos dice muy claro que la iglesia debe promover la oración. Hay que enseñar la oración, hay que practicar la oración. Y entonces podemos ir a Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué rico que nos podamos unir a orar por las necesidades unos de otros, a tener esa comunión, ese compañerismo. Porque la iglesia
es llamada a compartir no solo fielmente el Evangelio a través de la palabra y los hechos, sino también a compartir unos con otros. Es que la iglesia está para ser un faro de luz. Debemos ser un faro de luz en la comunidad. Hace algunos días, creo que fue el domingo pasado o antepasado, a mí los vecinos me conocen, los vecinos de la iglesia, y alguien me decía, pastor, pero todos lo conocen por aquí. Claro. Y gracias a Dios volvimos y la gente, ay, hacía rato que no lo veíamos, pastor. Entonces, qué rico que sepan la labor que uno hace, que pueden contar con uno en un momento dado. Y algunos vecinos no han venido a la iglesia, pero por lo menos pasan y le dicen a uno, pastor, ¿podría orar? Tengo un familiar enfermo, pastor. Y de los vecinos han salido grandes amigos y conocidos. Nos escribimos, les envío el devocional. He sabido de ellos saben de mí, y pastor, ¿cómo va? Pero eso ha sido que de esa comunión con la comunidad, porque la iglesia también tiene que impactar la comunidad. Y que le cuenten a uno como pastor y que vengan y busquen un refugio en el Señor. Eso significa que uno está haciendo el trabajo también en la comunidad. Por eso la iglesia guía no solo la gente hacia el Señor, sino también como iglesia nos vamos guiando en ese faro. Estamos promoviendo el Evangelio. Estamos preparando a los miembros de la iglesia a proclamarlo, como se ve allá en 1 de Pedro 3:15. Y todo esto lo hacemos en la iglesia. Pero también la iglesia está para ministrar a los que tienen necesidad. Y todos los días, y nos llega peticiones de oración, y la gente nos escribe, y tenemos un grupo de oración, de intercesión, y entonces mandamos esas peticiones, y a veces nos preguntan, y siempre, pastor, ¿cómo siguió fulano? ¿Cómo siguió sultano? Y hemos orado no solo por los nuestros, sino también por los de otros y otras congregaciones. Y nos hemos unido en oración. Y en la iglesia también, ustedes han escuchado cuando nosotros nos reunimos como iglesia y oramos por las necesidades, no solo de la iglesia, también oramos por las necesidades de todos ustedes. Porque ese es los trabajos, para eso es que sirve la iglesia. Y en todo estamos ahí. Hemos ayudado en necesidades físicas, hemos ayudado en necesidades emocionales, hemos ayudado en necesidades espirituales. Hemos puesto en manos del Señor las necesidades. Y eso lo hemos hecho como iglesia. Y yo muchas veces me comunico cuando hay algo urgente, entonces yo empiezo a comunicarles y les mando por WhatsApp y unámonos en oración. Y qué rico esas cadenas de oración. Todo eso se logra en la iglesia. Por eso, cuando alguien me dice que para qué sirve la iglesia, me preocupa porque yo digo, oiga, hemos entendido lo que estamos haciendo. Es que no es ir al templo. Si yo soy la iglesia y llego y me reúno con más iglesias, pues yo tengo que estar en una reunión donde estamos todos unidos de corazón, espiritualmente, y entonces alabamos, oramos y le damos gracias a Dios y ponemos nuestras necesidades y llevamos las necesidades de otros. Eso se hace en la iglesia. Pero también Pablo nos lo describió muy claro allá en 1 Corintios 12, donde dice que nosotros
Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y entonces como iglesia y siendo el cuerpo de Cristo somos sus manos, somos su boca, somos sus pies aquí en el mundo. Tú y yo unidos, haciendo las cosas que el Señor nos dice que hagamos. Es que la iglesia está para ser cristiana. Y es algo que no hemos querido entender. Y cuando hablamos de ser cristiana es ser como Cristo. Y entonces la gente me dice, es que yo soy seguidor de Cristo. Sí, muchos lo siguieron. Pero no todos andaron con Él. Una cosa es seguirle y otra cosa es caminar con Él. Yo me puedo ir detrás del bus y decir que no, que yo iba en el bus. No. ¿Sí? Muchos han pasado por la universidad, no han entrado, pero han pasado. Y a veces no entendemos esa diferencia. Por eso, si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice allá en Romanos 10:17, pues cuando estamos reunidos estamos escuchando la palabra y nos estamos ministrando unos a otros. Y cada uno tiene ese momento, ese tiempo de poder no solo conversar con Dios, estar aparte, estar ahí solito, orándole, alabándole, agradeciéndole, poniendo su corazón, sino también aprendiendo del Señor. Cuando nosotros leemos allá en Hechos y cuando nosotros vemos la historia, entendemos que como iglesia, y la llamamos muchas veces esa iglesia primitiva, y algunos la llaman despectivamente primitiva, y primitiva es porque fueron los primeros, era tan fuerte, era tan unida, que movió los cimientos de un imperio. ¿Cómo sería si nosotros fuéramos unidos? Todo lo hizo el poder del Evangelio. Un puñado de hombres. El Señor mandó 70, después mandó a 12. Esos 12 empezaron a discipular y empezaron a esparcir el Evangelio. Y nosotros somos producto de esa esparción del Evangelio. Y nuestra misión es seguir expandiendo el Evangelio. Y todo esto se hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va moldeando los corazones, va moldeando las vidas para que nosotros seamos conformes a Cristo, hacia lo que Él ha hecho. Y entonces ahí es donde entramos como iglesia, como esa unidad, en un solo corazón, en un solo espíritu. Y cuando nosotros vemos el trabajo de estos hombres, pues nosotros decimos sí, el trabajo, todo lo que ellos hicieron, pero también ellos nos aclararon que ellos no fueron los protagonistas. El protagonista fue el Espíritu Santo, porque todo fue por el poder del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo vive en mí, vive en ti, y nos unimos, ¿qué pasa donde hay más de dos o tres? Que ya no solo está el Espíritu Santo, sino Cristo también está con nosotros. Fuera de que está en nosotros, está con nosotros. Por eso es que es tan importante la reunión. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante asistir. Por eso es tan importante participar. Alguien me escribía, pastor, yo quiero asistir. Lo espero para que participe. Porque es eso, es participar, es estar, es compartir. Con todos los protocolos de bioseguridad, sí. Hay un distanciamiento físico, pero nunca ha habido un distanciamiento espiritual.
Y la gente el domingo me decía, pastor, mire, tan rico que se siente, eso es diferente, en la casa no lo sentimos. Claro, todos unidos, qué rico. Todos orando, todos alabando, poniendo nuestro corazón en las manos del Señor, pero también aprendiendo de la palabra. Por eso cuando nosotros vemos esa obra majestuosa a través de Hechos de los Apóstoles, a través de las cartas y todo lo que pasó y todo de ahí en adelante, pues vemos cómo fueron hombres que impactaron la vida de todos. Y cuando nosotros, por ejemplo, miramos lo que hizo Juan el Bautista, cuando ustedes leen sobre Juan el Bautista en los evangelios, no hizo milagros. No conquistó reyes. No conquistó reinos. No derribó murallas. No hizo caer fuego del cielo. No sanó enfermos. No levantó paralíticos. Y cuando vemos la obra de Juan, pues tenemos que ver qué dijo Jesús de él. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, Mateo 11:11. Y a veces nosotros decimos, no, es que nosotros deberíamos hacer milagros, deberíamos... No. Nosotros deberíamos por lo menos tener claro lo que dijo Juan. Señor, no soy digno ni de amarrar el calzado. Y a veces nosotros lo tratamos de igual a igual. A veces nos creemos superior. A veces creemos que Él está para servirnos y no servirle a Él. Aprendamos de Juan. ¿Qué hizo Juan? Se vació completamente en la voluntad de Dios. Y lo único que hizo fue mostrar al Mesías. Lo único que hizo fue que abrir el camino. Imagínense el trabajo que hizo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Yo soy solo la voz de uno que clama en el desierto. Tú y yo debemos hacer lo mismo como iglesia. Debemos aprender de Juan, vaciarnos para poder exaltar, para poder señalar, para poder mostrar solamente a Jesús como Señor y Salvador. Para eso es que sirve la iglesia, para aprender, para fortalecernos espiritualmente, para estar unidos, para compartir en comunión. Por eso la palabra es muy clara, es la reunión de los santos. Ahora, santos no porque sean perfectos, porque ninguno es perfecto, solo Dios. Es la reunión de los santos porque somos apartados para el Señor. Por eso, qué rico que entendamos que somos una iglesia para el Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Y es importante saber que unidos como iglesia podemos también seguir estremeciendo reinos. Ese es la labor de la iglesia en este tiempo. Y todo lo que hemos vivido lo hemos sentido físicamente, pero también ha sido espiritual. Y por eso una de las aperturas que más costó y ha costado ha sido la de las iglesias. Porque es que los cristianos unidos orando, eso es diferente.
Y rico cuando nos unimos varias denominaciones, cuando se promulga un ayuno, cuando se promulga la oración y ahí todos. Y se ha hecho ayunos durante todo este tiempo. Y lo hemos hecho con pastores de fuera de Bogotá. Nosotros tuvimos un ayuno de 6 horas, por ejemplo, y todo fue transmitido 6 horas. Y no solo había gente conectada de Bogotá, sino de fuera de Bogotá. Y fue algo maravilloso y fue un tiempo delicioso en el Señor. Y el Señor se manifestó. Por eso, ahí donde estás, te invito a que pongas tu corazón en las manos del Señor. Y que como iglesia oremos para mantener esa unidad. Que no nos dejemos dividir, sino que siempre estemos unidos, parados en la palabra del Señor, creciendo espiritualmente y fortaleciéndonos diariamente. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque en esta realidad que estamos viviendo debemos tener claro, Señor Padre misericordioso, que somos iglesia. Papito Dios, por eso hoy vinimos a ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, si en algún momento hemos bajado, Señor, la guardia, Padre misericordioso, no hemos estado vigilantes, no hemos estado ahí en la brecha, Padre bondadoso, si en algún momento hemos dudado, Señor, si en algún momento ni siquiera sabemos para qué servimos. Por eso, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo durante todo este tiempo nos ha llevado de tu mano bendita. Durante todo este tiempo nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor, pero también nos ha llenado, Señor, para podernos reunir como familia y tener esa comunión. Gracias, Padre bueno, de estar volviendo, Señor Padre misericordioso, aún algunos con miedo, algunos con temores, Señor, muchos, Señor Padre misericordioso, con excusas, Padre amado, pero sabemos, Señor, que tú pones el querer como el hacer en cada corazón. Desde hoy ponemos la reunión de mañana, Señor Padre misericordioso, que nos podamos reunir, Señor, como ese cuerpo de Cristo, Padre misericordioso, y participar, Señor, estar contigo en esa unidad, Padre misericordioso, alabarte y glorificarte y darte gracias, Señor, por todo este tiempo, Padre misericordioso, porque ya vamos en 3/4 partes de noviembre y estamos próximos ya a despedir este mes, Padre misericordioso, y queremos, Señor Padre Santo, darte gracias por estos 11 meses, Padre misericordioso, que hemos vivido, Señor. Como dice la gente, un tiempo especial, Señor, pero ese tiempo que nos sirva para aprender, Padre misericordioso, para realmente, Señor, poder vivir diferentes, Padre amado. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos dan de servir, Padre misericordioso, de poder compartir la palabra, Señor, de poder estar, Padre misericordioso, durante todo este tiempo y seguir ahí adelante, Señor Padre amado, de seguir enseñando tu palabra, Padre misericordioso, porque eso es parte, Señor, de la función de la iglesia y como iglesia estamos ahí, Señor, presentes, Padre misericordioso, orando, Señor, escuchando, Padre misericordioso, pero también, Padre amado, interviniendo, Señor Padre misericordioso, poniendo en tus manos, Señor, las necesidades de mis hermanos, Padre misericordioso, y que sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos andado de la mano tuya, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Papito Dios, que como iglesia, Señor, sigamos siendo luz, ese faro, Señor Padre misericordioso, para que no veamos la oscuridad, Señor, sino que siempre andemos en luz, Padre misericordioso, y proyectemos esa luz. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y vamos adelante y seguimos como iglesia en un solo cuerpo, en un solo espíritu, caminando todos de la mano del Señor. Mañana tenemos nuestra reunión presencial. Los invitamos y estamos ahí para reunirnos. No olviden, pueden ir a nuestra página web, sugloriamibogotá.org. Ahí encontrarán
formulario de inscripción, ahí está la parte para inscribirse uno, para poder asistir, y todos están cordialmente invitados. Un abrazo grande. Anoche algunos me escribieron que nos había quedado cortica la enseñanza, por alguna razón, a veces uno no entiende los problemas tecnológicos. Yo seguí en la enseñanza y cuando nos dimos cuenta no habían quedado sino como 20 minutos. Yo ya llegué hasta la oración, yo oré en el Señor y puse todo en las manos del Señor, y cuando nos dimos cuenta pues había quedado corto. Pero sin embargo ahí está lo principal, y vamos adelante. Me escribían oiga, que qué pasó, que se había perdido la enseñanza. No, la enseñanza quedó, aunque no quedó todo en el Facebook Live, pero créame que ahí estamos. Esos son problemas tecnológicos que a veces se nos salen de las manos, pero vamos adelante y vamos, y ahí estamos, y seguimos caminando en el Señor, y seguimos mirando nuestro corazón y poniéndolo en la disposición del Señor. Un abrazo para todos, adelante de la mano del Señor y unidos como una sola iglesia que somos para el Señor. Buenas noches.